Buen día con todos los presentes. Doctor en Derecho Alex Torres Zambrano y compañeros todos. El día de hoy daré a hablar y conocer sobre las jurisprudencias más relevantes. Comenzaré con las jurisprudencias laborales. Frente a esto tenemos un índice que vamos a seguir. Como primer punto tenemos el número de sentencia, donde veremos un breve antecedente. Segundo, a las partes en conflicto, donde veremos el conflicto en sí. Tercero, a los derechos contrapuestos, la postura de cada parte. Cuarto, el fallo o también decisión. Frente a esto, comenzamos con el expediente 012-2019. Frente a esto tenemos a las partes, al demandante Marlon Franklin Quiroz Cualino y al demandado el Ministerio de Cultura. Tenemos a los derechos contrapuestos, donde la desnaturalización de los contratos de locación de servicio desde el 3 de noviembre del año 2014 al 31 de diciembre del 2018 y reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728, inciso B, se abone la cantidad de 92.273,55 correspondientes a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario. En el fallo de este expediente, veremos que se confirma la sentencia número 551-2019, 4 GTPE-EG, en el cual se declaró fundada la demanda, ordenando en sí la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre del 2014 al 31 de diciembre del 2018 y reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado en el decreto legislativo número 728. Asimismo, que se abone la cantidad de 92.273,55 correspondientes a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por el despido arbitrario. En el siguiente expediente número 04895-2019, tenemos a las partes demandante Eduardo Jesús Padilla de la Vega, la demandada es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Frente a esto vemos a los derechos contrapuestos que se han visto vulnerados. Es el derecho de justicia, es un derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva, mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un representante que dentro de las garantías mínimas se sustente la pretensión de la demanda. Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier prestación de servicios de carácter autónomo, en cuanto a la misma conllevará la evasión como consecuencia de la legislación laboral. Frente a esto tenemos el fallo, que llega a confirmar la sentencia número 341-2019, 39 JPL, expedida mediante resolución número 03, de fecha 10 de septiembre del 2019, en el cual se declaró fundada la demanda, ordenando, como primer inciso A, se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulando en el decreto legislativo número 728. Siguiente, se reponga el trabajador demandante a su mismo puesto de trabajo como obrero conductor. En la siguiente jurisprudencia número 4635-2004 de Toque Pala, tenemos a las partes demandante Guillermo Panca Calle y Clemente Trujillo Mazo, representando al Sindicato de Trabajadores de Toquepala y sus anexos.
al demandado, a la empresa Southern Perú Corporate Corporation, donde se ven los derechos contrapuestos. Tenemos al Sindicato de Trabajadores de Toquepala, el cual cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo, es decir, 12 horas diarias y 4 días seguidos, que además estiman que la imposición del sistema acumulativo viola los artículos 1, artículo 2, inciso 2, artículo 26, inciso 2 y 28, inciso 2. Southern Perú alega en sí que las normas laborales vigentes y los artículos 209 y 211 del Decreto Supremo 0394 permiten instaurar dicha modalidad. La Convención Colectiva 2001-2007 faculta a la empresa para que pueda modificar el número de horas. Y el fallo se relaciona fundada y se ordena que se restituya la jornada laboral de 8 horas diarias, señala un nuevo procedente vinculante. En la siguiente jurisprudencia número 1124-2001 del Tribunal Constitucional, tenemos a las partes demandante, tenemos al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Telefónica del Perú, de las Sociedades Anónimas, y a la Federación de Trabajadores de Telefonía del Perú. Como demandado tenemos a la Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding. Los derechos contrapuestos que vemos aquí, tenemos al Sindicato de Trabajadores, los cuales se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a sus sindicatos, en virtud de la aplicación de un plan ilegal de despido masivo, contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. Tenemos a la Telefónica del Perú, que ha procedido al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al Decreto Supremo número 00397, tal como se constata en las respectivas cartas de despido. Frente a esto tenemos al fallo de relación fundada, el cual ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa se abstenga de aplicar el artículo 34 del TUO del Decreto Legislativo 728. En el siguiente expediente tenemos el número 01020-2021, donde vemos a las partes, al demandante Juan Carlos Aparcana Adriancén, al demandado Supermercado Peruanos Sociedad Anónima. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, al derecho a la salud, al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control. Asimismo, tenemos el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral en el inciso A del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo número 728, que lo establece como una falta grave. Frente a este expediente tenemos un fallo infundada, la misma demanda interpuesta por Juan Carlos Aparcana Adriancén contra Supermercados Peruanos S.A. sobre la indemnización por despido arbitrario sin costos ni costas. En el siguiente expediente 03100-2021 del Tribunal Constitucional, tenemos a las partes, a doña Berta Flores Reati, quien interpone demanda de habeas data, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos en la vulneración al derecho de autodeterminación informativa, donde la demandante solicita que se le expida una constancia de labor afectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada desde el 1 de marzo del 2013, teniendo en cuenta que viene elaborando 30 horas semanales, acumulando 120 horas mensuales de trabajo efectivo, una autodeterminación informativa que cualquier persona puede solicitar ante la entidad, ya sea esta de forma pública o privada, una información creada en torno a la actividad que realiza o realizó.
Frente a esto tenemos al fallo que se solicita la entrega de la constancia de labor efectiva, donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada. Se declara también infundado el pedido de que contenga 30 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo efectivo, pues en sí dependerá del acervo documentario de la Unidad de Gestión Educativa Local de la ciudad de Moyobamba. En la siguiente diapositiva tenemos el expediente número 27339-2019, donde tenemos a las partes el demandante Walter Raúl Estrada Morales y el demandado de la empresa de transportes turístico Olano S.A. y otro. Frente a esto tenemos los derechos contrapuestos en la vulneración al derecho de trabajo en el artículo 22 de la Constitución, aunque normativamente se ha establecido que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, ello no puede limitar las garantías establecidas en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Además, se ha admitido que los efectivos policiales también pueden brindar su labor de seguridad dentro de las actividades privadas, incluyendo el reconocimiento de una relación laboral, en caso corresponda por la necesidad de las empresas de contratar sujetos especializados en seguridad y el incremento de la inseguridad ciudadana. Frente a este expediente tenemos el fallo que se declara fundada la existencia de una relación laboral y el pago de 2.088.480,26 soles de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones. Se declare infundado el pago solidario de las empresas codemandadas. En el siguiente expediente tenemos el 00057-2008, donde tenemos a las partes, al demandante Pablo Roberto Peña Calero, al demandado la empresa planificadora El Hornito. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, a la vulneración del derecho como trabajador, al despedirme arbitrariamente sin una causa justa, por la cual tengo el derecho a la ley, el pago a una indemnización por pagos de beneficios sociales. Esto también lo tenemos establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, donde existe ninguna relación laboral que pueda limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Asimismo, nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, donde también se acreditó la existencia del vínculo laboral y del despido con la documentación ante la autoridad administrativa de trabajo. Frente a esto tenemos en la sentencia el fallo que declara fundada en la parte demandada, ya que se acreditó la existencia de una relación laboral, donde la empresa demandada debe pagar al demandante la indemnización por despido arbitrario y el pago de beneficios sociales. Frente a esto, tenemos en el siguiente expediente, el expediente número 06-129-2014 del Tribunal Constitucional. Frente a esto tenemos a las partes, al demandante Rosa Beatriz Huatuco y al demandado la Corte Superior de Justicia de Junín del Poder Judicial. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, a la desnaturalización del trabajo, por lo que tiene la condición de personal permanente, vulnerándose así sus derechos al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso. En esta circunstancia, el Tribunal Constitucional estableció con carácter de precedente vinculante que ante supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo temporal o civil, los jueces no podían ordenar la reposición a plazo indeterminado de trabajadores si estos no cumplían con los siguientes requisitos. 1.
haber ingresado a la administración pública mediante un concurso público de méritos. Segundo, para una plaza presupuestada. Y tercero, para una vacante de duración indeterminada. Es así que se da el fallo donde el Tribunal Constitucional resolvió, primero, declarar infundada la demanda de amparo de autos, establecer como precedente vinculante, conforme al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 de la presente sentencia. Siguiente, tenemos al expediente 05652-2007 del Tribunal Constitucional, donde tenemos a las partes, al demandante Rosa Betsabe Gambini Vidal, donde tenemos asimismo al demandado la Sociedad de Beneficencia en Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Asimismo, vemos que se declare fundada la demanda de amparo, donde ordena que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reincorpore a doña Rosa Betsabe Gambini Vidal como trabajadora en el cargo que se desempeña o en otro de similar nivel o categoría en el plazo. Frente a esto, también vemos a los derechos contrapuestos, que en sí busca solicitar que se deje sin efecto el despido discriminatorio del que habría sido objeto y que en consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo con el abandono de las remuneraciones dejadas de percibir. Esta sentencia es relevante porque se incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa por sexo, así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral. Seguidamente tenemos a las jurisprudencias penales, donde podemos observar la primera casación número 367-2011, Lambayeque. En sí, primero veremos un contexto de esto y vemos que se atribuyó a la acusada ser cómplice primario del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. En primera instancia, se le condenó a 30 años de pena privativa de libertad, siendo así que la Sala Superior determinó que la conducta de la acusada era de cómplice secundario y no primario. En consecuencia, se reformó el extremo de la pena, imponiendo así una sanción de 10 años de pena privativa de libertad. En sí, la explicación del fallo: para los magistrados, no existe prueba suficiente para determinar que la encausada habría prestado su vivencia con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el encausado y la agraviada. Frente a esto tenemos a las partes. En la casación 367-2011 Lambayeque, tenemos a las partes. A Francisca Correa Montenegro contra la sentencia del 27 de septiembre del 2011, que la condenó como cómplice primaria de violación sexual de una menor de edad. Frente a esto, vemos a los derechos contrapuestos y tenemos el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La conducta en sí de la imputada se enmarca dentro de la complicidad primaria o secundaria. Se da el criterio de esencialidad, donde la complicidad es definida como la cooperación para la realización de un hecho punible de manera dolosa y carece de dominio de hecho. Frente a esto, vemos a las primarias, que son las esenciales para que el autor cometa el delito. Por ejemplo, es quien proporciona las armas. Después tenemos a la secundaria, que es la contribución no esencial o no indispensable. Por ejemplo, avisar cuando venga la policía.
Frente a esto tenemos el dolo del cómplice, que radica en que tenía conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera, por lo que cuenta con una voluntad para colaborar. Y el fallo fue fundado y absuelta. Seguidamente tenemos la casación 1426-2018 en Cusco, donde en el contexto veremos a Barriendo Chávez, quien ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés Suárez Vargas, así como tuvo reuniones con sus coimputados con tal efecto. Contactó a más personas a las que les ofreció dinero para que intervengan en los hechos, financió la ejecución de los hechos y pagó a las personas que contrató. Asimismo, esta persona, a través de un celular, monitoreó el crimen. A esta intervención delictiva se calificó en primera instancia de autoría inmediata o coautoría no ejecutiva, un axiomático de error dogmático, mientras que en la segunda instancia solo se señaló la figura de autoría inmediata. Segura Echegaray, en sí, colaboró con Barrientos Chávez, porque estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez Valdés y el chofer Suárez Vargas. Generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio. Dolosamente no opuso resistencia al ataque y dio datos falsos al comunicar los hechos como si fuera un robo. Frente a esto, tenemos a las partes. En esta casación tenemos a David Barrientos Chávez contra la sentencia que lo condena como autor mediato del delito del homicidio calificado del agravio de Ronald Núñez Valdés, y a Eber Segura Echegaray contra la sentencia que lo condena como cómplice secundario del homicidio calificado por alevosía en agravio de Kevin Suárez Vargas. Tenemos a los derechos contrapuestos, tenemos al derecho al debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, donde la actuación del imputado se subsume en coautoría o autoridad inmediata. Frente a esta pregunta, tenemos que en la autoría inmediata domina la voluntad de los ejecutores materiales o intermediarios, y esto quienes lo hacen, quienes tienen una posición subordinada, sea que estos actúen sin antijuricidad o sin culpabilidad, son impunes o siendo punibles al dominio de la voluntad. Se manifiesta a través del dominio de la organización, así como aparatos para poder organizados. Tenemos la coautoría, que concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, de manera que también las personas no participantes en la ejecución codeterminan la ejecución de esta, o en el que se lleven o no a cabo. Y el fallo resulta infundado y se da una corrección al caso Barrientos de coautor. Frente a esto, en la siguiente casación número 137-2014, Ancash, tenemos a las partes Edilberto Sergio Oncoy Robles en su recurso de casación, que invoca la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado aplicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 del citado código. Frente a esto tenemos los derechos contrapuestos en el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 497 del aludido código adjetivo y no existen motivos para su exoneración en atención a que la defensa técnica no tuvo un comportamiento temerario al no cumplir debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones del recurso de casación. Frente a esto tenemos el fallo, que se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado Edilberto Sergio Oncoy Robles contra el auto de vista del 27 de enero del 2014, de Fojas 442, donde condenaron al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso, que serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria, donde mandaron se notifique a las partes la presente ejecutoria. En la siguiente casación, número 480-2019, del Santa,
Tenemos a las partes. El recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional, de la tutela que ha sido efectiva el derecho a la firmeza, la invariabilidad y a la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de vista declarando infundado el recurso de apelación. Confirmó la sentencia de primera instancia que lo condenó como autor de la comisión del delito contra la indemnidad sexual, violación sexual de una menor de edad, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales RMBJ. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, que si el ahora sentenciado hubiera recurrido en casación la pena fijada en el primer juicio de apelación, el control difuso no se habría elevado a la Sala del Decreto Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o la transitoria hubiesen amparado su recurso en virtud de los argumentos de inaplicación, cabía la expectativa de revocar la responsabilidad y absolver, reducir la pena o finalmente mantenerla, mas no la posibilidad de incrementar el tiempo de privación de libertad debido a la prohibición de la reformatio impeius. En caso de que se hubiese resuelto con reenvío, tampoco podría fijarse una sanción superior a la ya impuesta en aplicación del límite establecido en el numeral 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal. Frente a esta casación, se declara el fallo, declarando fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva de derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada, formulando por Marco Antonio Pedraza Villanueva, y en consecuencia casaron la sentencia de vista. Bien. En la siguiente casación, 1640-2019, tenemos en un contexto a los encausados que se les incriminó de haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional del Callao durante los años 2011 a 2018, conformada por funcionarios y servidores públicos Barrera Bardales, que tuvo el rol que le correspondía y era iniciar y continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización a la encausada. Suito Mesa, dentro de la organización, tuvo el rol o papel de iniciar y o continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización. Frente a esta explicación de fallo, respecto sea al peligro de la fuga que se le atribuye al encausado, esta resulta claramente insuficiente y no tiene una cobertura sólida con las situaciones constitutivas de riesgo. Respecto de la encausada, la rectificación de la resolución gerencial regional que no tiene entidad, en las condiciones en que operó para inferir en un peligro de entorpecimiento consistente que justificaría el mandato de prisión preventiva. Frente a esta casación 1640, tenemos a las partes, a los procesados Nancy Milagros Suito Mesa y Elber Alfredo Barrera Bardales, contra la resolución que se les impuso la medida de prisión preventiva por 18 meses. Tenemos así a los derechos contrapuestos. Tenemos al derecho a la tutela jurisdiccional por inobservancia del precepto constitucional, al quebrantamiento del precepto procesal, a la vulneración de la garantía de motivación, que en sí cuestionaron la legalidad de la medida de prisión preventiva dictada. En esta sentencia casatoria, la Corte Suprema examinó los alcances del peligro procesal y establece principalmente que las situaciones que constituyen peligro a fuga deben valorarse en concreto y de modo individualizado. Las situaciones constitutivas del peligro de obstaculización o entorpecimiento requieren del imputado conductas activas sobre los órganos y las fuentes de prueba que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del investigado. A ello se denomina peligro efectivo. Frente a esto tenemos que el fallo fue declarado fundado. En la siguiente casación, 1722-2018, Puno, tenemos en un contexto a Clean Junior Adsworth Quispe,
que durante el proceso de trámite de sucesión intestada del causante Clint Aston Huaman fue realizado en la notaría Robert Redford del notario público el Dr. Robert Redford, donde ha declarado como únicos herederos de la sucesión intestada de Tomasha Quispe de Edwards, que es la esposa del causante, Marilu Edwards Quispe y Betsy Edwards Quispe, hijas matrimoniales del causante y su persona. Sin embargo, pese a que Clyde June Edwards Quispe conocía la existencia del hijo extramatrimonial del causante James Edwards Mauricio, no ha declarado su existencia ante dicho notario público ni lo ha incorporado al proceso. Frente a esto tenemos a las partes, el señor fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de falsedad ideológica en el agravio del Estado. Frente a los derechos contrapuestos, tenemos la facultad de ejercer su derecho a la herencia por parte de los agraviados. Frente a eso tenemos a la pregunta: ¿comete delito quien se declara heredero único en sucesión intestada sabiendo que no lo es? En esta sentencia casatoria se establece principalmente que el delito de falsedad es un delito de peligro, no de lesión, que se consuma cuando se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico jurídico. Al tratarse de un procedimiento notarial de sucesión intestada, se estaba en obligación de mencionar a todos los causantes. En sí, no mencionarlos y decir implícita o explícitamente que se es el único heredero, cuando no es así, es una clara falsedad ideológica típica. Frente al fallo, se declara fundado. Esto frente a que los alcances del tipo legal fueron tergiversados por la sentencia de vista, y además se erró al realizarse la subsumisión normativa de los hechos probados. Por tanto, debe estimarse el recurso de casación por infracción del precepto penal sustantivo. Frente a la siguiente tenemos a la casación número 626-2013 Moquegua, en un contexto de prisión preventiva, donde la Fiscalía dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por lo que solicito se declare fundada su requerimiento de prisión preventiva, donde dicha solicitud fue declarada fundada por el segundo juzgado penal, donde se determinó la prisión preventiva por 9 meses. Siendo así, apelada la resolución, en segunda instancia se emite la resolución de vista revocando la resolución que declara fundada el requerimiento de prisión preventiva dictado en contra del acusado en comparecencia con restricciones. Frente a esto tenemos a las partes, al representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua, contra auto de vista que revocó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Frente a esto nos hacemos la existencia de graves elementos de convicción que corroboran la imputación. En esta sentencia casatoria se señalan los criterios generales para debatir la prisión preventiva, por lo que la Corte dispuso que no solo se tome en cuenta las siguientes: aparente comisión del delito, prognosis de la pena, peligro procesal. La Corte agrega 2 condiciones donde es necesario fundamentar la proporcionalidad de la medida y duración de esta. Tales criterios tienen que ver con una protección o enfoque constitucional. Frente a esta casación, el fallo se declara fundado. En sí, la Corte Suprema Penal fundamenta su decisión al afirmar que la sentencia de vista adolece de una causal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal y que se ha incurrido en una violación de las garantías procesales establecidas en nuestra Constitución Política del Perú. Frente a la siguiente casación, tenemos que a las partes, donde en la casación número 343-2012, Lima, tenemos a las partes que se interponen por el encausado
Arturo Ernesto Marquina, contra, contra la sentencia de vista de Foja 193 del 24 de julio de 2012, de la que condenó como autor de delito de enriquecimiento ilícito en el agravio del Estado. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos. Tenemos al derecho al debido proceso, tenemos el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, luego de una ponderación de elementos objetivos que integran el tipo penal entre la norma original del año 1991 y las modificaciones que sufrió el artículo 401 del Código Procesal, el cual establece que tales modificatorias no han variado el núcleo esencial del injusto típico, ni tampoco han incorporado elementos típicos nuevos, sancionando la misma conducta de enriquecimiento patrimonial injustificado legalmente, efectuando únicamente precisiones a los elementos objetivos del tipo penal. Para este Supremo Tribunal, las 4 modificaciones que ha tenido el artículo 401 del Código Penal en lo que respecta a la conducta típica va más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente el contenido de la prohibición. Frente a esta casación, tenemos que el fallo se declara de forma infundada. En el siguiente expediente 2712-2002 del Tribunal Constitucional en Lima, tenemos a las partes que se interponen por Alex Wolfenson Woloch contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Lima. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, el derecho a la libertad, la imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. Como toda medida cautelar se ha dado en una imposición de arresto domiciliario, deberá estar supeditado a la observancia de 2 presupuestos básicos, fumus bonis juris, apariencia del derecho y periculum in mora, el peligro procesal. El arresto en sí domiciliario interpuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación a su libertad individual. Frente a esto tenemos a la casación número 374-2015 Lima, donde las partes, el demandante, Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al demandado Aurelio Pastor. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos de la Sala Penal de Apelaciones para destacar la presencia de esta causa de justificación, el ejercicio legítimo de la profesión, el cual señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se apersonó a los procesos en trámite, no presentó escritos, recursos o informes para el estudio de los procesos, no contó con la documentación de los expedientes y de la Cruz Yupanqui, ya que contaba con el patrocinio de Carlos Augusto Yavar Palomino. Se declara así la casación en fallo fundado al recurso de casación. Seguidamente tenemos a las jurisprudencias con relevancia en el ámbito civil. Tenemos a la casación número 3767-2015 Cusco. En las partes, el demandante Patricia Soledad Santos Fernandos, el demandado Enrique Martín Oresoli, y los derechos contrapuestos, donde el demandante tenía la tendencia y custodia del menor, tenía el derecho de convivir con su hijo. El demandado tenía el derecho a estabilidad emocional del menor hijo y un derecho a un hogar. El artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes de la Ley número 29.269 adelante, se tiene que en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. La infracción normativa procesal del artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, a efectos de evaluar si la Sala Superior ha cumplido con motivar debidamente y si ha aplicado normas que resulten pertinentes al caso de autos. Frente a esta sentencia se declara fundado el demandado, donde debe entregar al menor el hijo a la demandante Elvira Cabrera. En la siguiente casación tenemos la casación número 4442-2010 en la libertad. Tenemos a las partes el demandante Elvira Erika Cabrera Guayaquil y el demandado Edison Vargas Estrada. Con los derechos contrapuestos, el demandante
solicita el divorcio absoluto por causal de adulterio, el pago de reparación por daños morales, solicita la acumulación originaria de la pérdida de los bienes gananciales. El demandado solicita el recurso de casación por la inaplicación del artículo 319 concordante en los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, el cual establece la fecha del cual se fenece la sociedad de gananciales. La misma se produce desde el momento en que se da la separación del hecho en el año 2000. En sí, la casación se ve con el fallo fundado la casación interpuesta por Enrique Martín, declarando fenecida la sociedad de gananciales, la que se liquidará en la sentencia respecto a los bienes adquiridos el 8 de julio del año 2021. En la siguiente casación 3548-2019 Piura, tenemos a las partes, el cual interpone Porfirio Ayala Morán en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas, en contra de la Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural, Pro Rural del Gobierno Regional de Piura. Frente a esto, los derechos contrapuestos, tenemos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. Los derechos encontrados en el Código Procesal Civil en los presentes artículos 188, 191 y 197 del debido proceso, congruencia y en la congruencia procesal. Asimismo, la vulneración al principio probatorio. Frente a esta casación se peticiona que se le declare propietario por prescripción adquisitiva del bien inmueble, sosteniendo que viene ejerciendo como propietario con justo título y de buena fe desde el 10 de mayo del 2001, en virtud del contrato privado de traspaso de posesión. Frente a esta casación tenemos que el fallo se declara infundado el recurso de casación. Seguidamente tenemos a la casación número 4416-2018 Puno, donde las partes, el demandante Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue inicialmente demandado, además es hijo del fallecido Horacio Canaza Tiznado. El demandado Rebeca Lola Chambi Ventura, que inicialmente es el demandante quien aseguró mantener una relación de 5 años con Horacio Canaza Tiznado. Los derechos contrapuestos se dan en la sentencia de vista, donde se reconoce la existencia de una unión de hecho con periodo 2010-2015. Por ello, se ve afectado, según Víctor Horacio Canaza Tiznado, la falta de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios que vulnera el artículo 197 del Código Procesal Civil, el principio de prueba escrito en el artículo 238 del Código Procesal Civil. Frente a esto, vemos que el acta de visualización del DVD se escucha una voz dirigiéndose a Horacio Canaza Tiznado, el cual dice: te deseo lo mejor en compañía de Rebequita, tu compañera, lo que acredita una relación convivencial. En sí, la casación se declara con un fallo infundado y no se casó la sentencia debido a que sí está acreditada la existencia de la unión de hecho formada y mantenida de forma voluntaria. Frente a esto podemos observar que la unión de hecho se concluye que los registros audiovisuales en conjunto pueden acreditar una relación convivencial, siempre que no sean desvirtuados de manera incontrovertible y fehaciente con otros medios probatorios idóneos. En la siguiente casación, número 589-2010 Lima, tenemos a las partes al demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, hijo de Juan Queirolo rectificado e Emanuel Queirolo. El demandado Bernardo Arturo Rojas Magallanes, que inicialmente fue el codemandado de negociaciones vitivinícola Juan Queirolo Saca. Juan Manuel Queirolo Casquino Gladys Esther Rojas Magallanes. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, el derecho a la defensa, el artículo 155 del Código Procesal Civil y artículo 139, numerales 3 y 14 de la Constitución Política del Perú. Al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito ni en forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepción se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante. La legitimidad por obrar para el artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. Frente a esto tenemos al fallo, donde la Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez. Se casaron la resolución de vista, fojas 260 y 2 del cuaderno de excepciones con fecha 6 de enero del 2010. En la siguiente casación número 4678-2015 Junín,
Tenemos a las partes, al demandante Hugo Wilmer Purizaga, quien interpone demanda de desalojo por ocupación precaria, y al demandado Moisés Neptalí Osorio Santos. En sí, los derechos contrapuestos tenemos al demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, quien fue inicialmente demandado, además es hijo de Horacio Canassa Tiznado, actualmente fallecido. El demandado Fernando Arturo Rojas Magallanes, inicialmente demandante, aseguró mantener una relación de 5 años con Horacio Canassa Tiznado. En sí, la casación se declara con un fallo fundado. Seguidamente tenemos a la casación número 3417-2015 del Santa. En las partes tenemos a Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, como si bien ya lo mencionamos, y al demandado Fernando Arturo Rojas Magallanes. En sí, vemos en la contestación del presente proceso que es objeto del examen de recurso de casación interpuesto por Moisés Neptalí Osorio contra la sentencia de vista 11 de mayo del 2015, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, la cual confirma la sentencia de primera instancia de fecha 4 de noviembre del 2014, que declara fundada la demanda interpuesta por Hugo Wilmer Purizaga Olivo sobre el desalojo por ocupación precaria. Frente a la siguiente, tenemos a la siguiente casación, número 1282-2015 Piura, casación que fue dada por un divorcio por causal de separación de hecho. Frente a esto tenemos a las partes. Fresia Cecilia Rentería de Espinosa ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atarama contra la recurrente sobre el divorcio por causal de separación de hecho. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos, donde esta Sala Suprema, mediante resolución, ha declarado precedente el recurso de casación interpuesto por la demanda Fresia Cecilia Rentería de Espinosa, por las siguientes causales: por la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, y segundo, la infracción normativa de los artículos 345A y 351 del Código Civil. Frente a esto tenemos el fallo que se declara infundada el recurso de casación interpuesto por Fresia Cecilia Rentería de Espinosa. En consecuencia, no llegaron a casar la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, lo cual confirma que la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Tarama contra la recurrente sobre dicho divorcio por causal de separación de hecho. En la siguiente casación tenemos a la tercería de propiedad, tenemos a la casación 5135-2009 Callao, donde tenemos a las partes, tenemos al recurso de casación, el cual es interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arribatiel, ahora representado por su sucesión procesal contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda y reformándola declara fundada. En los seguidos por Edwin Javier Zabaleta Castillo. Frente a esta casación podemos ver que los derechos contrapuestos se dan en la resolución que declara procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arribatiel por la infracción normativa de los artículos 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado, del séptimo del título preliminar, artículo 50, inciso 6 y 122, inciso 4 del Código Procesal Civil, así como la infracción normativa de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil. Frente a esta casación, tenemos un fallo que se declara fundado el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arribatiel. En consecuencia, casaron la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia, declarando fundada la demanda y actuado en sede de instancia, donde confirman la sentencia apelada que declara fundada la demanda. En la siguiente casación 1532-2017, en Huánuco, tenemos a las partes, el demandante Arcadiona Guamán Trinidad, obrante a hojas 295, al demandado Victoria Maribel Purgal Taboa, procuradora pública de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos mediante resolución de fecha 15 de octubre de 2015, obrante a hojas 143,
donde se procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos. Primero, determinar si procede el cambio del nombrado solicitado Arcadiona Guamán Trinidad por el de Kaori Camila Guamán Trinidad. Determinar si el nombre de Arcadiona Guamán Trinidad le ocasiona a la actora problemas de índole anímico, social, familiar, personal y, de ser el caso, determinar si por dicho nombre la demandante es sujeto de burla y mofa. Tercero, determinar si los motivos que expresa la demandante justifican el cambio de nombre que solicita. El fallo en esta casación se declara fundado el recurso de casación interpuesto por Arcadiona Guamán Trinidad. En consecuencia, casaron la sentencia de vista con fecha 9 de febrero de 2017 en el obrante Afogas 273. Bien, ahora continuamos con las jurisprudencias constitucionales relevantes. En el primer expediente número 00295-2012, el Tribunal Constitucional de Lima, tenemos a las partes: Betty Emilia Criado Nogales, abogada y la que interpuso el habeas corpus. Tenemos a Aristóteles Román Ance Paucar, el demandante. Tenemos al juez de segundo juzgado y los jueces de la tercera sala penal, los demandados. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos. Tenemos al debido a la dilatación del proceso penal, que es de naturaleza de un proceso sumario. Transcurriendo 6 años desde su inicio, se presenta la vulneración de Aristóteles Román Ance Paucar del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a la libertad personal, mientras que los jueces aducen que estaban respetando los derechos de otra parte, como: primero, el derecho a la defensa de las partes procesales y el derecho a obtener una satisfacción jurídica. El fallo frente en la presente expediente se declara fundado. En el siguiente expediente, con número 09332-2006, del Tribunal Constitucional también de Lima, tenemos a las partes a Reinaldo Armando Scholz Pérez, el demandante, y tenemos al demandado del Centro Naval del Perú. Tenemos a los derechos contrapuestos, que debido a que la hijastra Lidia Arana se le revocó el carnet familiar y se le dio el pase de invitada especial, se presenta la vulneración al derecho a la igualdad, derecho a fundar, mientras que el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco del consanguíneo y que se le respete su decisión por tener, derecho a la libertad de asociación. En sí, el expediente y casación declara el fallo fundado. En la siguiente casación, de número 3760-2004, del Tribunal Constitucional, tenemos a las partes que interponen proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Hacha sobre la inhabilitación política para el ejercicio de la función pública, en contra de Alberto Fujimori y le dirige contra el Congreso de la República. Frente a los derechos contrapuestos, tenemos que el ejercer de funciones públicas por un periodo de 10 años resulta atentatoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido y de la presunción de inocencia. Frente a esto tenemos que el demandante alegó que don Alberto Fujimori no podía ser pasible de sanción, toda vez que al momento de ser sancionado ya no contaba con la calidad de presidente de la República, puesto que se había declarado su vacancia. Frente a esta casación, tenemos que el fallo se declara infundada la acción de amparo de autos. Es así que forman parte del fallo los fundamentos número 8, 21 y 22 de poner esta sentencia en conocimiento de los poderes legislativos y judicial y del Jurado Nacional de Elecciones para los efectos de la ley. En la siguiente casación número 895-2001 del Tribunal Constitucional, tenemos a las partes, las cuales interpone el proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Andanque, que se incorpora al ordenamiento constitucional al derecho de objeción de conciencia en contra de E-Salud. Segundo, tenemos a los derechos contrapuestos por vulnerar sus derechos constitucionales. Tenemos así a la libertad de conciencia, tenemos a la libertad de religión y a no ser discriminado por un motivo de religión. En sí, el fallo se declara fundada la acción de amparo porque ordena a la demandada no incluir al recurrente en las jornadas laborales los días sábados
y permitirle en sí tomar todas las medidas razonables por la ley que autorice para compensar dichas inasistencias, de tal forma que ésta no se vea afectada en la productividad laboral de recurrente, que dispone la notificación a las partes y su publicación en el diario. Frente a esto tenemos que en el presente proceso, el Tribunal Constitucional consideró que dadas las particularidades y circunstancias del caso, la objeción de conciencia, al deber de asistir a laborar los días sábados planteados. En la siguiente casación tenemos al expediente número 4058-2012. Lo vemos en un contexto donde se pidió reprogramación de audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de su hija mayor. Aquí tenemos a las partes, al demandante Silvia Patricia López Falcón, quien interpuso un agravio constitucional contra la juez de familia, al demandado el juez de familia de la provincia de Barranca, Patricia Maura de la Cruz. Frente a esto tenemos a los derechos contrapuestos. Tenemos a Silvia Patricia López Falcón, donde las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos y la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Patricia Maura de la Cruz, juez de familia, la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la constancia de inexistencia, donde se resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 203 del Código Procesal Civil. Frente a esto tenemos que el fallo de la presente sentencia se declara de forma fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación. En el siguiente expediente número 2043-2018, tenemos en un contexto que se solicita se declare la nulidad de la sentencia con fecha 23 de marzo del 2016, que condenó al favorecido a 20 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de violación de la libertad sexual de menor de edad. Frente a este expediente tenemos a los derechos contrapuestos. Tenemos a Victoria Donato Urbana, que data de la vulneración del derecho a la prueba, a los principios acusatorios de imparcialidad, a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia y a los jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria, a los derechos fundamentales en los procesos judiciales, ordinarios si se han producido, a los vicios del proceso o de procedimiento. Segundo, a los vicios de motivación o razonamiento o errores de interpretación instrumental. Seguidamente tenemos el fallo, que se declara de forma infundada la demanda, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos a probar y a la motivación de las resoluciones judiciales en la conexidad con el derecho a la libertad personal. En el siguiente expediente, con números 7231 del 2005 del Tribunal Constitucional de Moquegua, tenemos en un contexto el proceso de acción de amparo promovido por Javier García Cárdenas sobre amenaza de su derecho a la salud y a la vida. Frente a esto tenemos al demandante Javier García Cárdenas contra la sentencia de la Cuarta Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tenemos al demandado, que es el gerente general de Salud Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, don Undarico Roca Fernández y la verificadora responsable doña Alicia Sánchez Villagómez. Frente a este expediente tenemos a los derechos contrapuestos. Javier García Cárdenas, que nos habla del derecho a la salud conforme al artículo 7 de la Constitución, al gerente general de salud Uldario Roca y verificadora Alicia Sánchez, que presume la inexistencia del vínculo laboral de Javier García. Frente a esto tenemos el fallo,